El viento silba a través de las gradas vacías como un aliento de advertencia, y por un momento se siente de nuevo esa verdad brutal del fútbol antiguo. Un único error estúpido podía derrumbar carreras enteras. Entre barro, sudor y miles de voces rugientes, cada jugador se hallaba al borde del abismo, a un parpadeo de su propia autodestrucción. Estas son 7 leyendas de los años 1950 a 1980, que casi lo perdieron todo por un solo segundo de locura. Y ahora, empieza el primer nombre, Top 1, George Best. George Best apareció en los años 60 como una tormenta de luz y caos, un regateador con 181 goles con la camiseta del United, que desmantelaba defensas como si fueran meras sombras. Old Trafford vibraba con sus carreras, cada contacto una chispa, cada amago una pequeña explosión. Y en las grandes noches parecía que había reinventado la velocidad del juego. Entre la Liga, la Copa de Europa y los partidos internacionales, acumuló momentos que no solo eran espectaculares, sino casi científicamente improbables. Giros cerrados que los sistemas de seguimiento modernos hoy calificarían de ilógica reactiva. Aceleraciones que barrían a los defensas desde parado, y un toque de balón que parecía más una conexión mental que una técnica. Pero en medio del brillo, llegó el segundo que casi destrozó su carrera. Un acto repentino de sobreestimación juvenil, en el que se saltó entrenamientos. Desapareció como si la temporada fuera un patio de recreo, y la directiva del Manchester United consideró seriamente dejarle marchar. Visto a cámara lenta, fue una decisión de una estupidez aterradora. Un jugador que dominaba Europa sin esfuerzo, arriesgó su propio trono por puro capricho. Décadas después, se le ve en fotos y murales en Belfast y Manchester, un rostro de luces y sombras. Un hombre cuyo talento rompió límites y cuyos errores casi lo devoran. Y en algún lugar entre sus mejores regates y sus momentos más tontos, queda una frase que lo describe como ningún otro. Fue el artista que solo se hizo inmortal, porque sobrevivió a la caída. Top 2. Johan Cruyff. Johan Cruyff se movía por los campos de los años 70 como un arquitecto en una carrera contra la gravedad. Un creador de juego que llevó al Ajax y a los Países Bajos a una era de fútbol total, casi matemático, con más de 350 participaciones en goles. Cada pase parecía una ecuación, cada ángulo de carrera un pedazo de futuro. Y cuando aceleraba con el balón, parecía que el juego se curvaba a su alrededor. Los análisis modernos confirman lo que el mundo solo intuía entonces. Su visión de 360 grados estaba 2 o 3 decisiones por delante de todos los demás. Sus cambios de dirección tenían un desplazamiento de reacción que los sistemas de seguimiento actuales apenas pueden imitar. Pero en esta sala de control de elegancia casi sobrehumana, llegó el momento de imprudente sobrecalentamiento. Un conflicto abierto y descuidado con los funcionarios y el cuerpo técnico del Ajax, librado en medio de una temporada en la que era el motor insustituible. Un arrebato que pareció tan torpe e impulsivo, que el Ajax consideró a corto plazo apartarlo del equipo. Una idea que en aquel entonces sonaba como un atentado contra la propia identidad. Una sola chispa de ego casi extingue al genio que dirigía al equipo. Hoy se encuentra a Cruyff en estatuas, estructuras de fundaciones, academias, en cada idea que define al Barcelona o Ámsterdam sobre el fútbol juvenil. Un espíritu que sigue actuando, aunque el cuerpo haya enmudecido hace mucho tiempo. Y sobre todo ello flota una línea que captura su trayectoria como un corte preciso a través del tiempo. Fue el visionario que creó una revolución y casi se quema con su propio fuego. Top 3. Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer flotaba por los años 60 y 70 como un director de orquesta de acero y seda, un líbero que controlaba el balón con casi un 90% de precisión en los pases, y tenía el campo de juego ante sí como un libro abierto. 74 partidos internacionales hasta el Mundial de 1974, más de 500 partidos con el FC Bayern. 4 títulos de Liga, 3 Copas de Europa.
Cifras que parecen como si alguien hubiera manipulado los límites del juego. Sus carreras transmitían la calma de un hombre que dictaba el ritmo. Sus entradas tenían ese microsegundo perfecto que los sistemas de análisis actuales denominan ventana de decisión cero. Una sincronización que apenas parece humana. Pero incluso en esta esfera de control, llegó el segundo imprudente que casi rompe su carrera. Un momento de excesiva dureza consigo mismo. Cuando siguió jugando a pesar de una punzante lesión en el hombro, y con ello, se arriesgó a arruinar la articulación de forma permanente. Fue una decisión estúpida, casi desafiante y heroica, que hizo desesperar a cualquier médico y llevó la carrera de Beckenbauer al borde de la aniquilación por un pelo. Hoy su nombre es como un grabado en el fútbol alemán. Estatuas, camisetas honoríficas, el aura silenciosa de un hombre que ha marcado generaciones. Y sobre todo queda una frase que captura la esencia de su camino como una silueta bajo los focos. Fue el general que dirigió el juego, y solo escapó del abismo porque se detuvo a tiempo. Top 4. Garrincha. Garrincha se movía a finales de los años 50 y principios de los 60 como un fenómeno que contradecía las reglas del cuerpo. Un extremo cuyas piernas torcidas y cambios de dirección impredecibles generaron más de 240 goles y sumieron a los defensas en un puro pánico instintivo. Sus regates parecían tener una rejilla invisible bajo sus pies, un patrón que los análisis de datos actuales denominan precisión caótica. Caótica para los rivales, precisa para él. Su aceleración era tan explosiva que años después todavía servía de referencia para la fuerza de reacción natural en los archivos brasileños. Pero en este torbellino de arte y salvajismo, hubo un momento de necia sobreestimación. Una impulsiva protesta contra una decisión arbitral que fue tan abrupta y poco inteligente que la federación consideró apartarlo de la plantilla antes de un torneo decisivo. Por segundos, el genio estuvo al borde del éxodo deportivo, un jugador que decidía partidos por sí solo, pero que por una reacción sin sentido casi se autoeliminó. Hoy, Garrincha vive en murales, canciones, películas, y en esas conversaciones nocturnas de los aficionados brasileños que susurran su nombre como un hechizo que nunca se desvanece del todo. Y para él, queda una única línea que encierra toda su contradictoria belleza. Fue el milagro que solo siguió brillando porque el destino le perdonó una vez. Top 5. Gerd Müller. Gerd Müller aró los años 60 y 70 como una ley natural sobre dos piernas, un depredador del área con 568 goles para el Bayern y 68 para Alemania, cuyos remates eran tan rápidos y precisos que las cámaras de su época a menudo solo capturaban el balón en la red, pero no el movimiento detrás. Sus giros parecían programados mecánicamente, una fracción de segundo en la que alineaba cuerpo y balón, lo que los sistemas de seguimiento modernos hoy describen como reorientación vectorial instantánea. Ningún delantero de la era combinó masa, instinto y sentido del ángulo tan a la perfección como él. Pero incluso este hombre, que para muchos redefinió el acto de marcar goles, se encontró una vez al borde del abismo. Una acalorada e imprudente disputa con la directiva del club, desencadenada por una decisión impulsiva que llevaba más terquedad que lógica. Por un momento fue el jugador al que el Bayern podía dejar marchar. Y por un instante, pareció que había puesto en juego toda su carrera con una única y estúpida reacción. Hoy, se le encuentra como una figura inamovible en la memoria futbolística alemana. Estatuas, documentales, homenajes, su silueta en museos desde Múnich hasta Nördlingen. Y sobre su historia yace una línea tan concisa como uno de sus famosos giros antes del remate. Fue el cañón que solo falló una vez y por ello estuvo a punto de ser silenciado. Top 6. Paolo Rossi. Paolo Rossi se deslizaba por finales de los años 70 como un cazador esbelto que olfateaba cualquier incertidumbre en el área y decidía partidos enteros con solo unos pocos toques de balón. 134 goles como profesional y una extraordinaria tasa de acierto que reformó la historia del fútbol italiano.
Sus movimientos tenían algo cortante, apenas visibles, luego de repente mortíferamente precisos. Los análisis modernos muestran que sus trayectorias de carrera generaban un desplazamiento temporal anticipatorio. Rossi a menudo arrancaba antes de que la situación hubiera surgido lógicamente. Pero en medio de este instinto controlado, llegó ese momento de ingenuidad irreflexiva que casi aniquiló su carrera. La ligera e imprudente implicación en un dudoso entorno de apuestas. Un sí que no debería haber dado. Una complacencia que contenía más imprudencia que intención. Durante semanas, la espada de Damocles de una larga sanción pendió sobre él, e Italia vio como una estrella emergente se deslizaba al borde de la oscuridad por un solo segundo de locura. Hoy, Rossi aparece en documentales, homenajes y actos conmemorativos. Su nombre parpadea en viejas grabaciones del Mundial como un recuerdo que Italia no olvida. Y sobre todo ello se posa una línea que lleva la paradoja de su camino. Fue el finalizador silencioso que solo escribió historia, porque se le permitió regresar de la sombra una vez más. Top 7. Rudi Kroll. Rudi Kroll desfiló por los años 70 como un defensa que parecía dominar el espacio mismo. Un zurdo con más de 300 partidos para el Ajax y una elegancia que a menudo ahogaba el ataque del rival de raíz. Sus entradas tenían la precisión de un bisturí, sus largos pases diagonales, una trayectoria que los modelos de datos modernos clasifican como tensión parabólica controlada, porque caían con una constancia asombrosa justo en los desmarques de sus compañeros. Kroll no era un jugador ruidoso, sino uno que leía el campo como un tablero de estrategia, siempre un paso por delante, siempre donde el rival menos lo esperaba. Pero incluso este maestro del control perdió una vez el equilibrio por un instante minúsculo. Una acción innecesariamente agresiva en un partido amistoso sin importancia, un choque que nunca debería haber tenido, y en el que se torció la rodilla tan gravemente que los médicos ya hablaban de un posible final de carrera. Una estúpida e impulsiva sobreestimación de su propio cuerpo lo llevó al umbral de la nada, y el destino casi lo borra de una era en la que fue uno de los arquitectos centrales del pensamiento futbolístico neerlandés. Hoy se ve a Kroll como un titán tranquilo, sentado en tribunas de honor, ofreciendo análisis, apareciendo en academias juveniles y cuyo nombre en Ámsterdam está grabado como una fina inscripción en el cemento de la historia. Y al final, queda una línea que lo describe como un corte a través del silencio. Fue el defensa que preservó el orden. Y solo una vez se acercó demasiado al caos. Cuando las últimas imágenes se desvanecen, solo queda el eco de aquellos segundos en los que las carreras estuvieron al borde del colapso. Estas historias muestran lo estrecho que fue el camino entre la grandeza y la caída en el pasado, y cuánta fuerza de voluntad fue necesaria para regresar. Si tales viajes a las profundas sombras del fútbol te cautivan, apoya el vídeo con un me gusta, deja tu comentario y suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo de esta era.